sí fue digamos, reprimido, por decirlo. Entonces, quiero en esta vida, quiero sanar todo eso. Uno llegar y mirarle la carta, decirle, mire, lo que está pasando, él dice esto y esto, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a cambiar de tal manera. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que el alma grita. Y hoy les cuento que vamos a hablar de un tema muy interesante y ese tema es la astrología. Y para eso les traje un invitado muy especial. Este hombre le encantó este tema desde muy pequeño y va a venir a contarnos su historia. Nos va a ampliar para aquellas personas que no tenemos mucho conocimiento acerca de esto, nos va a contar un poquito más para qué es una carta natal, cómo funciona, cómo es el tema de los signos. Así que vamos a aprovechar para sacar la mayor información posible con el objetivo de que cada uno lo pueda aplicar en su vida, porque todo tiene una razón de ser, todo nos funciona para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Pero bueno, yo no voy a seguir aquí hablando. La idea es que ustedes lo conozcan de primera mano y para eso les traje a este invitado maravilloso. Hago bienvenido. Qué rico que estés el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio, gracias por tu buena vibra, por elegirme, por darme esa oportunidad y también por la oportunidad que le has dado a muchas almas también que participan del podcast Lo que el alma grita, que me parece pues un excelente espacio para que podamos inspirar y compartir lo que cada uno ha ido desarrollando en su historia de vida. Sí, ese es el objetivo precisamente. Que demos a conocer todo eso que hemos ido aprendiendo en nuestra vida y que aquellas personas que a veces están perdidas, que no tienen ni idea, que tal vez están experimentando cosas nuevas, pues de alguna manera todo esto les pueda servir. Pero bueno, la idea es conocerte un poquito más. ¿Ese es tu nombre completo o cuál es tu nombre completo? El nombre completo mío es Agobardo Bonilla García. Y pues en las redes, pues como para adelantarte un poquito, abrí alguna vez una página en Facebook que la tengo como Govinda Gopala, que es un nombre hindú, que en algún momento me llegó y me ha gustado usarlo como seudónimo, como artístico y a la vez como, pues también como astrológico, ¿sí? Y pues todos aquí en confianza y para los que no hay confianza me llaman Ago, como parte pues del proceso. Bueno, chévere. ¿Y eres de aquí de la ciudad de Cali? No, sí soy de aquí de Florida Valle. Ah, bueno, pero igual si eres de Sí, acá del sí, Valle. y llevo aquí en la ciudad pues ya como desde los años 90. Entonces, No voy a hacer cuentas. y sí, está bien. La cédula es la que cumple y se trata pues de hablar de la vida, no de los No de las calendarios, cuentas. no de las cuentas. Sí, así es. Bueno, algo me contabas que empezaste a conocer todo esto desde muy pequeño, como desde los 8 años. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Sí, es una situación donde me interesó mucho por la lectura, me ha gustado mucho leer, entonces leía todo lo que encontraba y entre lo que encontraba ese tema de los astros, como lo que se llaman los horóscopos. Entonces en esa época ahí me fui enrolando como los signos y como los dibujitos de cada signo y como que en cada mes como correspondía, que el 20 al 21 de este mes es Aries y así, entonces fui por manera, como una manera muy espontánea, muy natural, todo eso se me iba como quedando grabado, como que si ya lo supiera, digámoslo así. Entonces, pues con eso ya adolescente, pues ya me compré un libro, el Zodiaco, un libro de Zodiaco, y luego me encontré con un libro que me prestó un amigo, leyéndome mi interés, un vecino, el libro de astrología de Bob Derek y Julia Parker, y allí sí ya se explicaba ya astrológicamente pues los planetas, los signos y cómo abrir la carta natal. ¿Sí? Entonces esa parte me interesó mucho, pues en esa época no fui como muy ducho para manejar esa parte hasta que encontré otra persona, un curso básico de astrología
y explicaba más claramente y más resumidamente cómo hacer la carta. Entonces con él ya empecé a abrir cartas y la empecé a practicarlas con la familia. ¿Qué edad más o menos tenía? ¿Adolescente o...? Sí, yo creo que estaba más o menos por ahí en los... no, ya estaba un poquito ya como en los 20 y ya... Pues ya sí miraba las situaciones de una manera u otra. Ya vivía aquí en Cali incluso. Y fue aquí en Cali donde hice el curso. Entonces eso pues ya me abrió para empezar a practicar, a abrir cartas y lo hacía con mi familia, con los amigos, con los cercanos y como de una manera bonita del universo, como todos me creían. O sea, lo que veía me decían, ve, sí, va bien. Mira que me surgió ahorita una duda, porque bueno, voy a empezar a preguntar también cositas así como combinadas. Porque para mí este tema no es muy conocido. Entonces, tú me decías que leías las revistas donde estaba el horóscopo. ¿Qué tan cierto es eso? Esa es la primera pregunta. ¿Qué tan cierto es eso? No, pues sí, realmente eso era... pues lo que era el horóscopo como tal, realmente todo eso es falso, eso no tiene ningún contexto. Yo sí me imaginé. A mí me tocó ver incluso en alguna ocasión una persona de la radio contar que cómo había él entrado a la radio, pues. Él era o es todavía narrador de, tiene que ver como entrevista de deportivo. Entonces contaba que él era como mensajero ahí en la radio y toda esa parte, y él pues siempre estaba buscando que le dieran un chance pues para entrar a hacer algo ahí ya. Y entonces le dijeron que había una vacante, que si la tomaba pues podía seguir y si no pues no. Y la vacante era hacer el horóscopo. Ay, Dios. Y decir para cada signo, para lo de Aries, va a pasar inventaba cualquier cosa. Entonces él cuenta que él consiguió una cantidad de revistas sobre eso y las miraba todas y entonces un día decía una cosa de lo que decía allí, la decía pues en la radio, y otro día decía otra, y así iba intercalando todo eso que ya estaba escrito, que no tiene ningún contexto con la energía de los planetas ni con la carta, sino como hablar un poquito como el del clima, que mañana va a llover porque veo nubes allí, como cosas así. Entonces pues eso muestra muy claramente que no hay ningún contexto en eso. Y yo creo que por eso nunca me interesé en ese tema. Porque yo sí me imaginé que era puro cuento. Así es. Y pues ya prácticamente es que la astrología hasta esa época se manejó como una pseudociencia. ¿Sí? O sea, como algo como la adivinanza, como leer el tarot, como por allá una persona por allá en un cuarto con unas cortinas y por allá metido. El típico tabú, o sea, era un tabú también. Entonces era como adivinanzas, y entonces como que las adivinanzas son como del diablo, como una cantidad de sofismas, sí, que no tenían nada investigado ni estudios, sino puros basamentos, pues, programaciones que se habían en esa época. Pero justamente para hacer un apunte astrológico al respecto, Urano, que es digamos, el planeta que rige la astrología, Urano es como decir el cielo, en griego significa atmósfera, Urano. Entonces Urano en algún momento entró por ejemplo, hace 7 años entró en Tauro. ¿Sí? Entonces cuando él va transitando por esa constelación de Tauro, el Tauro es un signo que da como la valoración. Entonces inmediatamente se comenzó a colocar en lo más alto la astrología. O sea que cada signo es como una constelación. ¿Lo ven que con las estrellas y...? Okay. Ah, ya. Sí. Ya voy a entender. Entonces, en sí la astrología pues tiene un basamento también astronómico, ¿sí? Entonces, el Sol, él está dando la vuelta, digámoslo, como digámoslo así, a la galaxia, digámoslo así, ¿sí? Entonces, en ese devenir que él va dando, él va pasando, digámoslo, como
va pasando al frente de cada zodiaco, de cada constelación, ¿sí? En ese círculo que él va dando, ¿sí? Entonces, nosotros como la Tierra, que somos los que vamos la vuelta al Sol, entonces vamos pasando por el frente de esas constelaciones, y el Sol a la vez va girando y va avanzando de una manera mucho mayor, digamos, en una órbita mucho más amplia. Entonces, por decir algo, ahorita el Sol está transitando en los últimos grados del signo Sagitario, ¿sí? Que se da como entre el 20 de noviembre al 21 o 20 de diciembre, ¿sí? Y a la vez nuestro sistema solar y el Sol, incluyéndolo, están transitando o entrando en lo que llaman la constelación de Acuario. Entonces, a eso que llamaron que entramos en la era de Acuario, ¿sí? Que ya es un recorrido mucho mayor, ¿sí? Que dura, digamos, miles. No dura un mes, como acá, para nosotros en la Tierra dando la vuelta al Sol, sino que dura ya varios miles de años ese proceso. Pues sí. Interesante, la verdad que yo no entendía nada de eso y por eso te dije, me encantaría que puedas explicarlo porque seguramente muchas personas están igual que yo y chévere poder conocer más temas de este tipo, además por lo que tú dices, o sea, no es algo de brujería, sino que tiene un estudio que tiene que ver con los planetas, con las estrellas, o sea, con todo lo que hay más allá, que a veces la gente lo ve inalcanzable, pero de verdad que nos afecta nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestros sentimientos. Bueno, ahorita sí más o menos he entendido un poquito todo eso. Pero bueno, pues cuéntanos un poquito. Tú empezaste a estudiar como en la adolescencia, hiciste como un primer curso, aunque ya venías conociendo. ¿Seguiste trabajando en esto o hubo un momento en que tal vez te alejaste? ¿Y cómo regresaste? O sea, ¿qué sucedió para que tú regresaras? Sí, en la parte como en la astrología es algo que como ahora era manejado como una pseudociencia, entonces para mí era un hobby, pero no apasionante como tal. Entonces, pero había que también, digamos, ocuparse de uno mismo y hace parte del rol de la vida, tener pues algo a que dedicarme que me diera de qué vivir, ¿sí? Entonces ya en un momento de la vida me pareció, pues me fui metiendo pues con otro tipo de labores que no tenían que ver con la astrología. Aún así siempre la llevaba pues con los compañeros de trabajo, en los diferentes trabajos que tuve, a lo que me dediqué. Y con ello llegó un momento en que pues eso fue muy extorsivo, ¿sí? Entonces me quedaba muy poco tiempo para dedicarme a explorar más el tema y entonces hubieron como lazos en los cuales pareciera que ya no me dedicaba más a ello. Sin embargo, siempre en algún momento alguien aparecía y me decía, ay, ayúdame con esto, es que quiero... O sea, te buscaba, sí. No fue por alguna situación específica, sino porque al final la gente te iba buscando. Correcto, sí, habían, digamos, grupos de amigos y allegados que creían o han creído en lo que he estudiado y sigo estudiando. Entonces me consultaban y entonces nunca fui capaz de negarme o decir que no. Entonces a veces personas con un problema, con una situación difícil, entonces uno llegar y mirar en la carta y decirle, mire, lo que está pasando a él es esto y esto, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a cambiar de tal manera, o lo mejor es que él se dedique a esto o haga estas. Entonces fue combinándose ya como la parte astrológica, no solamente como el conocimiento, sino como de orientar también a las situaciones. Y pues siempre en su mayoría de las veces siempre todo eso me salió, o sea, siempre sucedía, después me llamaban, ve, sí, fíjate que pasó esto y tal como me dijiste, ya está tranquilo, ya pasó lo que te... Sí. Entonces eso daba para que me llamaran otra vez para otras personas y cosas así. Entonces pues eso me fue instando más a estudiar más en forma
y cómo aplicarlo ya en mi propia vida. Eso te iba a preguntar. ¿Tú hiciste tu carta? ¿Fue la primera o la hiciste después de un tiempo y empezaste a analizar cosas ahí? Fue lo primero que hice, mi carta. Sí, ¿y qué te diste cuenta ahí? Pues ya me había estudiado como la naturaleza, pero ya la carta pues es el mapa. Inclusive aprovecho para decirle, la carta astral o carta natal astrológica es el mapa de navegación de nosotros como almas en este mundo. O sea que te puede mostrar también lo que va a pasar. No. Sí, o sea, Sí, la no. carta natal te indica, como decir, el mapa. O sea, digámoslo, voy a contarte una pequeña como hipótesis o idea que manejo de esto para hacer digamos, la claridad para todos de una vez. O sea, como lo he estudiado y lo miro, entonces nosotros como almas en algún momento elegimos venir aquí. ¿Sí? Entonces, de hecho, eso es lo que acontece ahora, que muchas almas ya se empieza a recordar que las vidas pasadas o son muy duchas acá, o sea, como que llegan y desde niños ya vuelan, hacen y como que todo les parece, incluso ese parece una viejita o ese parece un cuchito, sabe más que el Son papá. almas viejas, Sí, dicen. eso, almas. Entonces ahí se puede ver como esa parte. Entonces esa elección se hace, es una elección realmente que se hace, no es una situación como que te trajeron a la brava y como que nuestros padres tienen como la responsabilidad por habernos concebidos, sino que es una elección incluso hasta casi la misma elección de esos padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto no funciona, digamos, ese mundo sutil de donde venimos, ¿sí? No funciona, digamos, como la chiripa, como a Topa Tolondra, como por allá al azar, sino que No todo es casualidad. es una sincronía del mismo universo, es pura energía. Entonces ellos allá, digamos así, hay como decir una especie de asesores para indicarnos cómo vivir la experiencia que vamos a tomar. ¿Sí? No llegamos aquí como que... Entonces si un alma quiere una experiencia en la cual de pronto en vidas pasadas de pronto tuvo su femenino muy difícil, sí, fue digamos reprimido, por decirlo. Entonces dice, en esta vida quiero sanar todo eso, sanar mi femenino y sanar el femenino de las almas con las cuales interactúe, en las cuales hay consecuencias que se deben resolver, sanar, ¿sí? Entonces esos asesores ya lo saben, esa misma energía ya lo saben. Entonces, de pronto en esa película, por ejemplo, de Nuestro Hogar, no sé si la han llegado a ver, les recomiendo a todos los televidentes, todos los seguidores de este podcast, ver esa película, ¿sí? De Nuestro Hogar, por ejemplo. Entonces allí se muestran como esos asesores del mismo Dios, de la misma divinidad, de la misma fuente, cómo todo está, digamos, organizado, preparado para que incluso este ingreso acá sea amoroso. ¿Sí? Entonces ellos nos muestran allí, nos dicen, tú vas a hacer esto, eso es lo que tu alma te está gritando, digámoslo así. Entonces te dan las posibilidades energéticas de cómo traer tu alma mía con esas cualidades, esas capacidades, dones, de cómo hacer ese trabajo. ¿Sí? Ven, te hago una pregunta porque estoy desconcentrada en algo. ¿Tú ya sabes quién es tu guía? Esa sí que es una muy buena pregunta. ¿Sí? Porque te está acompañando. Bueno. Entonces, por si no sabes, pues te puedo contar un poquito porque es que está... Sería maravilloso, pero eso es que vine a compartir y entonces quiero también escucharte. No, qué bueno. es que desde que llegaste sentí una energía muy masculina, ¿sí? Y ahora que empezaste a contar un poquito acerca de esto, lo que veo es que te acompaña una energía de muchos años atrás. Y es una energía masculina. Y esa persona o ese ser precisamente es quien te transmite toda esa información y te está compartiendo lo que tú me hablabas, de lo que tienes que escribir, de la información que estás dando, porque es una persona muy sabia, tiene muchos años atrás, inclusive está ahí vestido de blanco. Qué bueno. Entonces, claro, empecé a desconcentrarme porque empecé a ver como luces y yo dije, me estaban hablando y yo estaba ahí como tratando de
Sí, 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 sí. Entonces, por eso te preguntaba. O sea, esa es la respuesta a lo que hablamos hace ratico, de que me decías, es que me llega una información, yo simplemente la comparto. Es que este ser se la está transmitiendo. Si no sabías, puedes Bueno, empezar a conectar con él. ya vamos entrenándonos, ¿no? Y está bien, o sea, mira que eso es lo que se está abriendo, esa capacidad de captarnos, ¿sí? Y comunicarnos más almáticamente, ¿sí? Entonces, esa ha sido también una parte de mi estudio justamente, que esto de la astrología no se quede como una visión de información, Y es sino que que parece entremos. que el tema tuyo, ya me estoy poniendo yo aquí a terapia, pero no voy a terapia, ya ahorita dejo que él siga Ok, hablando. está bien. En tus ojos se ve que esto no es solamente de esta vida. O sea, se ve una experiencia de mucho tiempo atrás. O sea que muy seguramente simplemente recordaste y volviste a lo que ya venías haciendo. Bueno, Mensaje entregado. Ahora sí sigamos. gracias, Es está que bien. no cortamos, seguimos, sigamos. O sea, yo puedo seguir con lo que ella me está diciendo, me estás diciendo, Catalina, pero entonces, pues nos vamos a como moviendo un poco el tema, pero pues no quiero dejarlo pasar por alto tampoco, es valioso, importante. Por ejemplo, el mismo chico Xavier, que es el que escribe el libro de la película en nuestro hogar, y él mismo tenía un guía al cual le llamó, o dijo su nombre, que es Manuel, ¿sí? El guía de él, y él decía, lo tengo aquí al lado, ¿sí? ¿Sí? Y era eso. ¿Sí? Sí. Entonces, de pronto la situación es que es una manera como de mirarlo, pero en sí, en esencia, como me llega pues a mí, ¿sí? Es que aunque tú lo veas como a un lado, ¿sí? ¿Sí? Siempre Hace es lo parte de que ti. es lo que soy, Exacto. ¿sí? Entonces, integrar esa parte ya es astrología, ¿sí? Integrar esa parte, o sea, porque lo que se ha estudiado con la astrología hasta el momento es una astrología fragmentada, o sea, que estamos aparte de la unidad, de Dios, del ser, de la fuente, ¿sí? Y que entonces hay que ir a buscarla. Y entonces empezar a darnos cuenta que esa fuente, somos parte de ella, por naturaleza, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo es redescubriéndonos a nosotros mismos como esa fuente. Entonces, si hay alguien, aquí, si percibe esa energía y la percibe de esa manera, entonces ya es como decir, bueno, entonces, bienvenido, como así. Lo miro como algo que es para mí mismo, tomaríamos una especie de confianza interior, ¿sí? De que va la guía, el guía siempre está ahí, ¿sí? Y esa fue casi la solicitud o es la solicitud que se hizo a la guía mismo interior, que fuese él el que fuese diciendo y explicando todo, que me abro como canal, como alma a entregar lo que haya que decir. Sí, porque es que al final no somos nosotros. Igual la información que yo entrego tampoco soy yo. Es alguien más, otro ser más allá, y yo simplemente soy el puente entregando la información. Hace parte de la misma iteración. Verlo en mí y verlo en ti también hace parte del mismo proceso. O sea, no podría decir, es que tengo un guía, pero soy yo. Y ella sí lo tiene hablado, ¿no? Esto también. Correcto, está muy bien vislumbrado. Entonces sigo contando un poquito sobre lo que te decía de la carta. Entonces la carta hablaba un poco de Urano, que entonces él entra en Tauro hace 7 años, se demora 7 años en un signo, transitándolo. Entonces la astrología toma una energía poderosísima, se empieza ya a salir de la idea de pseudociencia. Incluso años atrás, ya vislumbrando esa llegada de Urano en Tauro, la Universidad creo que la Sorbona en Madrid, la puso ya como una asignatura, o sea, no como una cosa allí como de relleno, sino como Una materia una como materia tal. como tal. Es que ya es ciencia. Es exactamente.
Entonces hubo ese estatus ya y ya aparecieron ya con la tecnología. Urano rige el futuro de la tecnología. Entonces Tauro dice, bueno, entonces empezaron a salir los videos de todas esas personas que estaban también por allí, que habían estudiado muchísimos años también, a decir y a mostrarnos todo ese mundo de astrología, y se potenció ya se supo que los gobernantes hacia atrás, todos en su mayoría, o una buena parte, muchos de los europeos, tenían un astrólogo de cabecera, ¿sí? Por ejemplo, François Mitterrand, él no viajaba a una ciudad sin que el astrólogo le dijera. Uy, yo creo que aquí voy a tener que hacer otra pregunta. Está bien. Pues, te damos el tema, estamos hablando un poco de cómo se potenció la astrología y cómo, en mi caso, pues, ya se me abrió, pues, como decir, con el Urano en Tauro, se me abrió como también mucho más de conocimiento, de interactuar, ¿sí? Participé en un simposio en el 2020 que se hizo aquí en Colombia, fue virtual y ahí participé, entonces empecé a abrir muchos espacios de comprensión, más que de conocimiento, de comprensión. Claro, porque es que es entender cómo funciona esto realmente. Porque uno entra igual a las redes y mucha gente dice cosas y dice cosas, pero es entenderlo. Y yo he escuchado muchas cosas, pero realmente no las he logrado comprender. Entonces, por eso es importante hablar un poquito de eso para poder que la gente lo pueda comprender. ¿Qué pregunta tenías que mejor? Lo que pasa es que llevo 3 intentos por llegar a Quito y no he podido llegar, entonces no sé qué es lo que está pasando. ¿A Quito? A Quito. Pero sí es que quieres viajar a la ciudad. Sí, he intentado 3 veces. Mm, Las 3 veces se me han anunciado accidentes. ¿Le han anunciado accidentes? Sí. Entonces, y he visto y he confirmado, pues llamé a otras amigas y ellas, mira, veo esto, que coincidía con la información que yo había recibido. Entonces como que siempre algo me frena. Ahora voy a volver a intentarlo. Yo espero que no me llegue ningún mensaje y que me den pasar tranquila. Bueno, hablemos de un punto muy importante de la astrología que es como una especie de como norma o regla que dice que los astros se inclinan, mas no determinan. Sí. Entonces, los astros como tal, o los planetas, expliquemos también esta parte. Todo eso, ese mapa celeste que se habla de Venus, de Marte, ¿sí? De los signos, todo ese mapa está dentro de uno. Y ahí es donde realmente toma sentido la astrología. Entonces, puede haber todavía mucha parte, digamos, de información que se tenga la idea de que es una influencia que desde allá me la manda Venus y como Plutón está más lejos, entonces como que se demora más en llegar y todo se demora más en que suceda, ¿sí? Y entonces eso me afecta. No es así. Ese mapa que vemos en la carta natal, por ejemplo, el zodiaco como tal, es una representación que se hizo para poder tener como la especie como de claridad visual y comprensiva y cognitiva de lo que somos adentro nuestro. Es decir, el Sol, por ejemplo, está en nuestro corazón, o sea, él rige a Leo y el órgano que afecta al cuerpo, digamos, si se podría decir que si estuviera en una posición, sería aquí en el corazón, ¿ya? Entonces, a los astrólogos les quedaba difícil cuando nacía pues es una manera de mirarlo, ¿no? De decir, nació el niño, entonces vamos a mirarle aquí dónde está el Sol, dónde está Venus, ¿sí? Sino que miraron dónde estaban en esas posiciones, en el macrocosmos, está representado exactamente lo que ese microcosmos es cuando nació. Entonces, cuando ya miramos de esa manera, entonces empezamos a quitarnos como ese tabú de que es que me influencia tal astro y entonces como que así va a pasar las cosas o porque no suceden tales otras cosas, sino que vemos es que somos ese conglomerado de energías y ese conglomerado de energías es como esas cualidades, esas capacidades o esa naturaleza que se eligió para cumplir un propósito. El propósito que la carta generalmente se trae es que vinimos
a recordar lo que somos. ¿Sí? Entonces, prácticamente cada carta se diseña, o sea, antes de nacer, se diseña para que él tenga todas las oportunidades de vivir como una especie de aventura aquí, ese juego, este mundo, en el cual en algún momento diga, ya sé qué es lo que pasa. Se encuentre consigo mismo, diga, entonces se dé cuenta de su energía, de sus potencialidades, entonces ya empieza a jugar el juego, pero conscientemente. ¿Sí? Claro, ¿Sí? que lo importante Entonces, es entrar en conciencia. Eso. En tu caso, por ejemplo, hablando por ejemplo que los astros se inclinan y no determinan, entonces tú tienes una situación que puede estar más allá de la astrología. Me explico. En la astrología, cuando no tenemos mucha conciencia, entonces necesitamos la astrología para que nos explique y nos recuerde cómo manejar esa energía. Entonces la astrología pasa a ser una herramienta, con la cual me ayudo para decir, como es un mapa, entonces por aquí dice, el mapa es como decir, por aquí no cruce, hay un río a la derecha, cuidado con el precipicio más adelante, perros bravos a la esquina, cosas así. ¿Sí? Entonces todo eso te va indicando por dónde ir, ¿sí? Pero cuando llegues a tal sitio te van a celebrar, ¿sí? Te encuentras con tu pareja de camino, todo esto es como el mapa, ¿sí? Pero ese mapa hay que vivirlo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como herramienta nos sirve cuando no estamos muy conscientes de hecho, pero entre más conciencia, menos astrología. Entonces, entre más inconsciencia, más astrología. Entonces, si yo ya tengo mi mapa y no le hago caso, ahí viene el aprendizaje, viene el tenga. Por ejemplo, una de las cosas que he vivido, y he usado la astrología como herramienta, por ejemplo, es la naturaleza de afrontar las cosas. Entonces, como solo yo digo, bueno, debo ir a hacer un viaje, pero tengo cierto miedo que me pase algo. Entonces, uso la herramienta, digo, afrontar los miedos. ¿Sí? Entonces digo, ya, aquí lo que me está mostrando el momento es que, ¿sí? Y entonces ni miro la carta, ¿sí? Ni la miro, ni digo, ¿cómo está? ¿No? Sino que digo, es que es este. Entonces digo, bueno, entonces, pues se toma, digamos, lo que son las precauciones necesarias. ¿Sí? O sea, miro que el carro esté bien en estado, que tenga agua, que sí, todos los papeles, toda esa parte. Y bueno, me voy. ¿Sí? Y entonces eso es una señal de confianza. ¿Sí? O sea, empiezo a explorar la confianza interior de que todo como suceda va a estar bien. ¿Sí? Entonces como que no quiero que me pase nada y entonces empiezo a tener que controlar todo y entonces finalmente pues no desarrollo la potencialidad, porque finalmente el temor es como ese desconocimiento a lo desconocido. ¿Sí? Y cargado también de una especie como de ausencia de conciencia, o sea, como que no hay como un amor, porque en realidad, pues, lo contrario del miedo es el amor. Cuando falta amor, surge el miedo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, entonces afrontar las cosas. ¿Sí? He observado, por ejemplo, un sabio colombiano que vive en España, se llama Secha, dice ahí que él se dio cuenta de ese detalle, del miedo, que entonces todo lo que él se puso en consideración por él mismo, no fue porque la astrología se lo dijera, pero estaba actuando como astrólogo, digámoslo así, ¿sí? Mirando las herramientas, entonces todo lo afrontaba. Contaba que se subió a un bus, muchos puestos, y había una dama, y el puesto de ahí vacío. Entonces interiormente le decía, que no sos capaz de sentarte allá al lado de ella. Sí, contaba él para ver pues un caso muy simple. ¿Sí? Entonces, hasta pues, y hoy se sentaba allá al lado de ella. Y luego otra pregunta, que no sos capaz de hablarle.
Claro, pasito a pasito fue el Eso. mismo. Entonces llegó un momento que ya él di cuenta que en sus meditaciones tenía situaciones en las cuales, y en sueños también como visiones internas, donde lo mataba. Dice, me mataron de mil maneras, morí. ¿Sí? Pero fue tanto enfrentar el miedo que al principio que le daba miedo, en esos sueños, en las visiones, hasta que ya se dio cuenta que era pues una especie como transitoria de comprensión de la situación que él no sabía. ¿Sí? Pero si no la afronta, nunca va a dar el paso. Y eso pues le dio tanto que pudo, ya, digamos, dar un paso mayor de sí mismo. Entonces creo que ahí estoy explicando un poco como el tema. Entonces aquí la pregunta puntual es que si no miras la carta, un ejemplo, no consultas la astrología, sino que qué debo hacer, me voy o no me voy. ¿Sí? Entonces cuando hay conciencia, por ejemplo en el caso tuyo, que eres canalizadora, ¿sí? Que tienes un guía, ¿sí? ¿Sí? Entonces es confiar en el guía. ¿Sí? Y esa es la realidad que se está dando ahora muy de ello, con Júpiter en Cáncer. Entonces, él nos invita a confiar. ¿Sí? Y esa confianza es que como, por ejemplo, te entregas tanto en la confianza que dices, voy a ir, ¿sí? Y preparas el viaje. Si el viaje no sale, esa confianza misma te dice, es que todavía no es el momento. ¿Sí? Entonces, esa misma confianza te ayuda a derrumbar de pronto la actitud de querer algo como controladamente. O sea, como que no permito que el universo lo organice para mí mismo de una manera incluso mayor y más amplia, sino que le pongo unos contextos. Quiero ir a tal parte y quiero que sea en este tiempo, en estos meses, cuando fulana o sultano esté allá y me espere, y lo arreglo todo, ¿sí? Y resulta que esa situación está siendo, digamos, orquestada para que suceda de una manera en otro contexto, en el cual vivas una enseñanza mayor, por decirlo así. ¿Sí? Pero como nosotros que ya nos forjamos mucho en diseñar y en construir todo, entonces es una tendencia de control, entonces no dice, ¿ahora qué hago? Entonces no me sale, entonces como que los astros no están a favor mío. No acontece así. Hasta los astros que, digamos así, o energías que más se ponen o se pareciera que obstaculizan todo, nos están dando el punto para poder dar, como el desafío, digamos así, para poder dar el gran salto. Si no hubiera resistencia, entonces la fuerza sería menor. ¿Sí? Como el caso que se cuenta mucho de la mariposa, que si le ayudamos a abrir a la crisálida a la mariposa, ella no va a poder volar. Ella tiene que hacer la fuerza por ella misma. Y la crisálida hace parte de esa resistencia. Y así acontece con la vida misma, ¿sí? Si todo lo tuviéramos, si tuviéramos todo, absolutamente todo, de pronto no tendríamos como una urgencia de decir, voy a conseguir esto, voy a lograr esto, y no sacaríamos con nuestro potencial para conseguirlo, ¿sí? Entonces se requiere que haya como esta especie como de resistencia en todo, pero eso es natural, es que así funciona el universo. ¿Sí? Ok, o sea que al final, pues, volviendo como al tema que decías que anteriormente consultaban hasta eso, pues hay otro trasfondo, ¿no? Realmente. No era como tener una respuesta clara de sí o sí no hacerlo, sino que detrás de todo ello era identificar cuáles también situaciones o temores había detrás de esa pregunta que hacían anteriormente. Por ejemplo, Dime. por ejemplo, el astrólogo allí funciona, se puede decir, por ejemplo, para el viaje, ¿sí? Dice, lo quieres hacer sí o sí. Entonces él dice, entonces mira, no viajes en tal época, porque la energía va a estar, por ejemplo, puede haber situaciones, por ejemplo, de una conjunción, por ejemplo, Marte con Plutón. Entonces es mucha energía de acción y transformación, y generalmente cuando hay esa conjunción, generalmente se activa mucho hasta las guerras. Y entonces, de acuerdo a donde caiga esa conjunción en tu carta, entonces puede ser un punto donde puedas tener un accidente por tanta energía. ¿Sí? Okay, o sea que sería muy bueno, por ejemplo, cuando vamos a abrir algún negocio, como para identificar más o menos en qué fecha. Correcto. Por ejemplo, uno de los típicos ejemplos o casos que más se dan en la carta y que consultan muchas personas
sin saber mucho de astrología, pero ya se van enrutando con el tema, es por ejemplo el caso de Mercurio retrógrado. Ay, sí, eso sí que se escuchó. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado, la mente funciona estilo como si descansara, como que los pensamientos se la ralentizan, no estamos tan hábilmente, nuestra capacidad de análisis, de mirar detalles y todo, como que se calma, se pone un poco más lenta, más despacio. ¿Y la astrología tiene que ver con la numerología? Porque se habla ahorita de que vamos a arrancar el 2026, que es año 1, que es los inicios, que es excelente para arrancar cosas y que estos cierres. ¿Tiene algo que ver o es diferente? Bueno, de todos modos que sí quiero decirte algo antes de entrar con esa pregunta, es sobre el tema, la pregunta que me haces como literal para ir a Quito, ¿sí? Esa situación se da para cuándo más o menos, el viaje. En enero. En enero. Bueno, entonces, ahí sí es donde te puedo decir lo que se viene para enero. Entonces, digamos, en la parte, por ejemplo, astrológica, se puede mostrar como una atmósfera colectiva. Pero ya, si tengo tu carta, entonces ya te puedo decir más literalmente y más puntualmente, y ahí donde, por eso hasta los gobernantes decían, no, pero ¿cómo, sí? ¿Cómo es el tema? ¿Sí? Entonces, en ese caso, en enero, tenemos que estar el mes de Capricornio, el Sol está pasando por Capricornio, ¿sí? Y por eso, desde la primera semana, más o menos como hasta el 10, tenemos un encuentro que se da entre Venus y el Sol, que es como una especie de eclipse de Venus. Venus pues tiene que ver con la valoración, el amor, nuestros deseos mayores, nuestros mayores deseos, el bienestar. O sea, Venus, ella es como esa diosa o esa energía en nosotros que nos insta al bienestar. Y tiene mucho que ver con la valoración, con el amor, con el cumplimiento de los deseos, como un poco como el confort, con la estética, con la belleza, con el arte, ¿sí? Y entonces se le asocia bastante con el amor por eso, porque si tú te sientes bien, entonces llegas a una parte como Venus y quieres que los demás también estén bien, entonces a eso le llamamos amor, ¿sí? Entonces en esa parte, en Venus, pues haciendo ese eclipse con el Sol, va a tener una especie de renovación energética de nuestra parte solar íntima, de nuestras conciencias de ser, la va a iluminar, digámoslo así, la va a llenar completamente. Entonces vamos a sentir incluso un cambio en nuestras maneras y puede ser muy, muy provechoso, hasta meditativo, para saber mucho del amor, comprenderlo, o sea, como sintiéndolo, como saber, como ve, no me había dado cuenta que estas partes, como por ejemplo el cuidado que tienes con las personas que atiendes, todo eso, es una manera de dar amor. Eso, sí. Entonces, y eso acá lo tomamos como formalismo, y se ve a veces como un modo, un poco como automático, ¿sí? Que me enseñaron que salude, que haga eso, pero cuando lo haces de conciencia, naturalmente, que se surge de ti, eso es amor. Entonces todo eso se va a potenciar en Capricornio y pues si no hay pareja puede surgir, puede llegar hasta un amor, ¿sí? Y si la hay ya, sí, entonces sí de hace muchos años. Se puede, ¿cómo llama eso? ¿Cómo llama eso? Cuando se vuelven y se juran otra vez el amor. Renovar los votos. Y como es en Capricornio, es un signo muy comprometido. Todo lo quiere a largo plazo y que sea duradero y que sea real, ¿sí? Entonces lo que vamos a sentir es como una situación interior de vivir el amor verdaderamente, realmente, tal como él es, ¿sí? Qué interesante, porque precisamente en estos días estoy trabajando el amor propio. Eso sí que es importante. Me acabas de entregar un mensaje. Eso. Entonces, y cuando salga este podcast, este sí. capítulo, que es en la primera semana de febrero más o menos, pues se van a dar cuenta si seguramente. Entonces, allí Venus, esto
esto que se va a dar allí, también como Venus tiene que ver con la valoración, tiene que ver con el dinero, ¿sí? Entonces, es una época muy propicia, valoración, por ejemplo, tú estás diciendo, valorar a mí misma, el amor propio, entonces se pueden hacer esos emprendimientos, por ejemplo, a partir del 7, 8, para allá, se pueden hacer, lanzar un emprendimiento, que es mi nueva empresa, estas cosas como esas, se pueden hacer ese tipo de lanzamientos. En tu carta, para hablar a la pregunta específica, ¿sí? Eso se va a dar por el grado más o menos 13, 14, 15. Y ese grado en tu carta va a caer en un área de la vida que se llama, en astrología llamamos casas, que se llama la casa 9, área de la vida 9, que corresponde a los viajes largos, el extranjero, las culturas. Ya. Entonces significa, como lo veo, que sí te va a salir el viaje. No solo para allá. Sí. Sino que por ahí tengo pensado. Y que son, sí, porque mientras el sol se demora ahí un mes pasando por la casa 9, y eso va a ser de enero para allá. Entonces, pues, arranca ahora el 21 de diciembre, entra en Capricornio, pero en la casa 9 ya entra como comenzando el año. Entonces, ahí se pueden abrir las puertas para todo ese proceso, porque se da justamente ahí, como decir, una renovación. Entonces, ahí como que está mostrando la enseñanza, es que este es los momentos más propicios para eso, o sea, cuando Venus la tenga en esa posición, porque me llega pues que lo que vas a hacer allá puede que sea, no me has contado, aquí los testigos que hayan aquí no está previamente grabado nada, nos conocimos ahora en la tarde, entonces lo que así sea una situación como de placer, por ejemplo, es que allá se va a abrir algo muy importante para ti. Es que por eso me ha llamado tanto. Y siempre he ido, o sea, he pensado hacerlo con las dos ideas. Obviamente, pues pasear, pero sí también por allá hay algunos temas que quiero concretar de negocios. De hecho, en el mismo signo Capricornio, en estos momentos Marte está transitando por ahí. ¿Sí? Y se van a encontrar Marte y Venus en Capricornio, y va a ser en tu casa 9. Entonces eso va a mostrar, Marte es la acción, ¿sí? Entonces va a mostrar vas a trabajar, digámoslo así, va a desarrollar todas esas cosas que siempre ha querido, ya con el permiso, el gusto y el sentir que surge de Venus, ¿sí? con ese digamos, encuentro y abrazo que hace con el Sol, es decir, eso es lo que quiero. Y entonces Marte dice, hágase tu voluntad, digamos, cumple todos esos objetivos. Estuvimos hablando antes de empezar a grabar, pues porque lo que él dice, o sea, tuvimos una charla previa, pero no es que nos conociéramos ni nada de eso. Y yo te dije, a veces las pausas son importantes. Y en este momento de mi vida estoy en pausa. No he dejado de grabar el podcast, digamos que, pero de todo lo que yo venía haciendo, se puede decir que estoy en pausa. Y ahora entiendo por qué. Así que tienen que hacerse esa carta. Porque esto está muy interesante. Sí, de verdad que sí. Y tú me hiciste una pregunta después, pero ya no la recuerdo. La pregunta era que si tenía que ver la astrología con la numerología, por lo que se viene ahorita que están hablando del nuevo año, que es año 1, inicios. Bueno, la numerología es también como geometría sagrada, ¿no? Son arquetipos, ¿sí? Y también tienen como si sus códigos, ¿sí? Su energía. Entonces, lo digo como me ha surgido, y es de estudio, con lo que voy a decir no quiero decir que como lo hacen los numerólogos está mal, o no está bien, o que por ahí no es nada. Es como un estudio que vengo haciendo al respecto, y en ello la numerología la aplico más en un sentido como por ejemplo, a veces se habla por ejemplo de lo del portal,
Entonces, el próximo año, que es un número 10, o sea, que es un número 1, ¿sí? Pero entonces, y sobre eso hay toda una información ya, todo lo que te va a pasar, todo lo que va a suceder, le puedes preguntar a Google, a San Google, a la inteligencia, y te dice todo eso ya, ¿sí? Pero cada alma tiene como su carta, entonces cada alma tiene como su número, entonces significaría que todos íbamos a vivir como eso mismo. Eso te iba a decir porque precisamente por eso eran mis dudas con el tema del horóscopo. Y pues sí, mucha gente habla del tarot para el signo, pero esto confirma que podemos ser del mismo signo porque los dos somos del mismo signo, ¿cierto? Sí. Pero tener algo totalmente diferente en cada día. Correcto, así es. Allí, para terminar el punto de la numerología, entonces he observado a otros, como, digamos, casi como colegas, decir, por ejemplo, usar la astrología, por ejemplo, este Star Point que se da, los puntos de estrella entre Venus y el Sol. Entonces, para esos días 6 y 7 dicen, se abre un portal y bueno, y una cantidad de cosas, pero el basamento está en la parte astrológica. Porque, pues yo me he hecho esta pregunta y ya con esto cierro como el tema un poco, si se quiere programar, pero podemos seguir, es que no concibo en mi interior que los planetas, que la energía del mundo, digamos así, la energía que nos mueve, tenga una fecha para funcionar, fecha calendario gregoriano de nosotros acá, ¿sí? Y digo, pero ¿cómo? Entonces es una especie de programación, ¿sí? Entonces nos vamos quedando como en esa parte y lo aceptamos como una verdad y ahí nos quedamos y entonces quedamos como programados. Entonces, mirarla como ciencia y tiene su relevancia como tal, esa es ya pues, algo me parece mayor a verlo como que los números, entonces mi número que nací con esto, más esto, me da esto y todo, pero siempre asignado a que el cumpleaños, el nacimiento y la fecha y todo eso. Entonces nos pegamos mucho como a un contexto de vida en el cual queremos predicciones, ¿sí? Que por allí estamos ya hablando del tema, ¿cómo me va a ir? Si me va a salir el viaje, ¿sí? Entonces esa hasta el momento ha sido la astrología que se ha estudiado, y una astrología predictiva, ¿sí? Y esa astrología predictiva, pues es una especie como de programación de este mundo acá. Hay una parte que me gusta mucho, que pues sí, vuelvo y te repito, aunque no tengo todo el conocimiento, es la explicación que dan en la carta acerca de nuestra personalidad, nuestros dones, nuestras habilidades, pues por la fecha, por la hora, por los astros, no sé, por todo lo que ustedes analizan en ese momento. Y eso me parece muy interesante porque a veces uno ni siquiera sabe, pues cuando está la inconsciencia, tú no sabes qué hacer, no sabes por dónde enfocarte, ni para dónde coger. O sea que ahí yo puedo identificar, por ejemplo, cuáles podrían ser para una persona que no sepa una carrera, que no sepa nada, sería ideal porque ahí va a poder identificar eso, ¿cierto? Claro. La astrología, como lo dije en un principio, es una carta de navegación de nosotros mismos, a cómo venimos como a vivir este sueño, a despertar en el sueño, a descubrirnos y, digamos, a ser parte de un contexto almático en el cual avancemos como humanidad. Entonces, en ese mapa, lo que nos muestra justamente es esas energías y sus cualidades, vamos a decirlo así. Los astros, los signos y las casas funcionan como una obra de teatro. Entonces, para que quede bien comprendido allí el punto.
Entonces, en la obra de teatro hay unos actores. Entonces, los actores son los planetas. ¿Sí? Y ahí ellos, cada uno ejecuta un rol, un libreto. ¿Sí? Entonces, ese es el signo zodiacal. Y ese libreto que desarrolla ese actor lo desarrolla en un espacio o área, por ejemplo, puede ser una obra de teatro sobre el mar, o en una ciudad, o en el campo, o en un teatro, o en un estadio, ¿sí? O en una taberna, ¿sí? Todos esos espacios, ¿sí? O puede ser una obra íntima de un cuarto, ¿sí? Una obra de teatro. ¿Sí? Entonces, esos espacios son las casas o áreas de vida. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a conocer de los planetas como actores, o sea, como una energía que actúa en nosotros, que está en una especie como de cualidad inherente a nuestra alma, como nuestra psiquis, entonces empezamos a ver nuestros roles. Entonces, hablemos de Marte, por ejemplo. Entonces, Marte es la acción, la determinación, la fuerza, la voluntad. Digamos, te salió en tu carta, te salió en el signo. Vamos a ver, hablemos del signo Cáncer. Entonces, el signo Cáncer es una naturaleza, un rol que es se desempeña el rol de mamá, de energía femenina, ¿sí? De contención emocional, ¿sí? Que tiene que ver con los ancestros, con el pasado, de mis raíces, de donde me enraizo, la familia, ¿sí? Entonces toda esa parte, la memoria, es regido por la luna, Cáncer. Entonces estar Marte allí, entonces tenemos como una especie de mamá guerrera, que ayuda, que trabaja, que hace, que dispone, que está atenta, que impulsa, ¿sí? Marte de impulsar, ¿sí? Lidera acciones. Entonces puede ser una persona que en lo que lidera acciones, pues ahí mira el área. Entonces digamos que está en la casa, por ejemplo, 11, en la casa de los grupos, las asociaciones, de la humanidad, de las fundaciones, sí, de toda esa parte. Entonces Marte allí se vuelve esa mamá guerrera, pero además eso lidera acciones para la familia, para cuidar a los niños, que tengan sus hogares, que no haya niños en la calle, que sí, que la manutención sea tal como es, ¿sí? Que se dé. Sí, también aparece que, por ejemplo, los derechos que se manejan acá de la mujer están siendo violentados, entonces aparece Marte allí con la pancarta, sí, en la calle protestando, diciendo, sí, cambien esta ley, esto ya no sigue, todo eso aparece en ese tipo de situaciones. Entonces, así podemos como entender cómo esas naturalezas están en nosotros, no están aparte, no es una cosa ficticia ni imaginada, sino que somos nosotros mismos, no sabiendo de nosotros mismos. Que eso también lo puedes hacer, por ejemplo, por el psicoanálisis, ¿sí? Y ahora ya en sí se están dando muchas maneras de que tú te descubras a ti mismo, de entre herramientas y de maneras, y entre ellos la astrología, pero hasta la mecánica, la física cuántica te lo explica cómo funciona nuestra naturaleza. Por ejemplo, las constelaciones familiares, cómo saber nuestro pasado, en dónde quedaron los bloqueos, en dónde nos embolatamos, en dónde se truncó el paso que había que dar, por qué esta persona me aparece en la vida y no la puedo como tener una relación armónica. Cantidad de cosas se descubren también con una herramienta que va acercándose mucho a la astrología, por ejemplo. No, yo definitivamente creo que este tema es un tema por lo menos de unas 3 horas. Porque tenía por allá como más preguntas y yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlas porque ya prácticamente no acabó el tiempo. Pero sí, ya, pero nada, no vamos a cortar así, o sea, quiero que cuentes qué es lo que estás haciendo actualmente. Hay una unión muy bonita con otros 2 hombres que están trabajando la energía masculina. Digamos que en grupo están manejando eso. ¿Y tú
Además de de la carta natal, ¿qué otra cosa estás haciendo? ¿Quieres contarles algo para que te busquen, para que te contacten? Bueno, con respecto a, sí somos tres, digamos, amigos, uno de ellos es mi cuñado incluso, hemos venido trabajando estos temas y la parte también musical terapéutica, ¿sí? Entonces, estamos estudiando con la música como también hacer terapia, ¿sí? Terapia pues como de justamente sanar todas esas partes, esas heridas emocionales, todo eso que no hemos visto en nosotros mismos a través de la vibración. Entonces esa parte la estamos trabajando y espero pues que en algún momento Wilmer también pueda estar acá contigo. Claro que sí. Y entonces pueda ir cerrando como mostrando pues el punto de trabajo. Actualmente también tenemos un amigo que tiene una fundación de yoga, escuela de yoga, Edifica, y él, Carlos se llama, él también nos ha invitado a compartir el espacio de él, porque lo que está buscando es hacer algo como tú también estás haciendo, o sea, integrar, holístico, integrar, si no solamente es la yoga como un camino, pero lo demás está como que no es necesario, ¿no? Integrar todas las herramientas que se puedan potenciar para ese gran avance o despertar espiritual en el cual estamos. Me parece muy interesante, ¿sabes por qué? Porque es energía masculina, también apoyando a más hombres que hace mucha falta. Y es muy curioso porque yo trabajo con mujeres, pero todo es perfecto. Y gran parte de las personas que yo he entrevistado son mujeres, pero se está dando para que vengan aquí a contar los hombres precisamente sobre todos estos temas, porque sí me parece muy importante que ellos también, que como hombres tengan más apoyo, que vean que no solamente somos las mujeres, porque también había un tema que en algún momento hablé con algunas amigas que hablábamos pues de hacer retiros y todo esto y decíamos, por más que nosotras queramos entender a los hombres, pues que somos mujeres. Y por más que el hombre quiera entender a la mujer, pues sí, de alguna manera uno trata de ponerse en la posición, pero hace falta ese acompañamiento entre los hombres y que eso empiece a crecer más. Sí, a ver, quiero tocar un puntico, después nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a tocarlo porque es muy importante. Es que en este momento como que estamos viendo como humanidad, el femenino está retomando es el llamado a retomar el equilibrio. Es decir, astrológicamente, incluso sin estudiar astrología, lo que se vive actualmente es un patriarcado, que es una especie de exacerbación del masculino sano, ¿sí? Y eso lo vivimos tanto hombres como mujeres, ¿sí? Entonces, de hecho, la mujer todavía, ella funciona con muchas programaciones de que el hombre no llora, o de que el hombre no se puede, sí, no tiene que barrer, o cosas O les da rabia ver llorar a los hombres. Sí, o como que él es el encargado de todo y yo me quedo aquí en la casa y como que si no pudiera haber también un equilibrio, ¿sí? En esa parte, entonces se requiere de energía femenina para despertar realmente como humanidad, porque si la tenemos desequilibrada, pues lo que sucede ahora es eso, lo que se ve en los medios, o sea, situaciones de guerra, de conflicto, de situaciones, y la mujer ya llega a esa, por la vida, ¿sí? Por la asistencia, o sea, a cuidar, a proteger, entonces ella, pues, digamos, si va a asignar una presidenta, por ejemplo, una cantidad de millones para militares, dice, no, pero esto, y los hogares, y los, ¿cómo se llama?, los sitios donde cuidan los niños, ¿sí? Y alimentación, y el anciano, todo, ella mira todo es eso. Entonces, ese femenino está despertando, ¿sí? Está empezando a potenciar, ¿sí? Y en este momento, por ejemplo, tenemos a Júpiter en Cáncer, justamente. Júpiter es el guía espiritual de la carta, ¿sí?
Entonces, donde tengas a Júpiter en tu carta, por ejemplo, te va a mostrar potencial que hay allí de tu guía, ¿sí? Y él en Cáncer en este momento nos está llamando a reconocer esas partes femeninas nuestras, olvidadas, desatendidas, ¿sí? Entonces, y eso sucede en hombres y mujeres, ¿sí? No es que... Entonces nosotros como hombres... Sí, como hombres, como el género, como masculino, nos toca que empezar a entrar en ese trabajo de restaurar nuestro femenino. ¿Sí? Sí. Entonces, no es un trabajo que el femenino va a equilibrar, entonces mujeres tienen el trabajo, ustedes háganle, sino que nosotros tenemos que comenzar por nuestro femenino. ¿Sí? Y la mujer también debe restaurar su femenino, o sea, también debe quitarle todo ese peso al hombre, ¿sí? Y restaurar su femenino, ¿sí? Entonces cuando eso empieza a darse, entonces empieza a haber una especie de cohesión o de sentido de unidad, ¿sí? Porque para poder, digamos, vislumbrar lo que se nos viene, por ejemplo, tú con los dones que tienes, solamente se puede hacer en unidad, o sea, sintiéndolo. O sea, que ya la programación que teníamos de que esto se hace así, se hace así, y el universo, y los dioses, y la conciencia, todo eso, ya todo ha sido explicado y analizado y estudiado. Pero incorporarlo y vivirlo es sintiéndolo, y es sentir y esa vida que se siente, ese descubrimiento de sí mismo, como vida, como existencia, como amor, solamente puede ser a través del femenino. Entonces, él es el que nos restaura esa parte, ¿sí? Nos hace sentir la unidad, ¿sí? Entonces, en esa parte es muy vital en este momento ese trabajo que está haciendo. Si estás trabajando con el femenino, entonces ir a restaurar el femenino también, ¿sí? No es liberarse y decir, vamos, es entrar en una situación donde se descubran como el femenino que se ha tenido allí olvidado, ¿sí? Sí, sí, entonces esa parte está muy bien. Nosotros acá hemos tenido esa idea de trabajarla porque también hace falta, o sea, no se ve mucho. Equilibrio. Sí, el equilibrio. Entonces que el hombre pueda, digamos, en un retiro, en una terapia, sacar su vulnerabilidad y expresarla, ¿sí? Entonces, si lo haga con más hombres, como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el asunto? ¿Sí? Como que se caiga como todo ese peso de que no tengo que llorar, o como que a mí no me puedo doler nada. Entonces, eso es sacar su femenino. Y entonces comenzamos a restaurarlo, ¿sí? Y eso mismo entonces nos hace que nuestro masculino se vuelva sano, ¿sí? Entonces, el masculino sano, ¿sí? Entonces ese hombre que llega y llega al lavaplatos, ve la loza luz sucia y la lava y la coloca allí y no tiene que decirle a la mujer, mire que hoy sí hice el aseo, no, él está contento de hacerlo, hace parte de la convivencia con su pareja, ¿sí? Es toda una situación femeninamente lo hace tranquilamente como un oficio más. Sí, es buscar ese equilibrio. Eso. Y en la parte interior, como te digo, ese sentir, esa parte perceptiva, sensitiva, por ejemplo, la canalización, es a través del femenino, ¿sí? ¿Sí? Entonces me ves un guía aquí que es como un hombre, ¿sí? ¿Sí? Pero es a través de ese sentir femenino que él se puede expresar, ¿sí? Entonces, si no le doy importancia a ello, entonces pues viene como la punto como de disolución, o sea, me mantengo como fragmentado. Y el punto es unificarnos. Bueno, este grupo estamos trabajando y tenemos, pues aquí al final podemos colocar el número de WhatsApp. Podemos poner tu número de WhatsApp, tus redes sociales. Entonces ahorita te dejo los números y todo para que los coloques allí y las redes sociales que manejo hasta el momento. Y también pues queda la invitación a partir de ti, en este caso también con Jefferson, con William, para empezar también a colocar ya hacer el diseño de la invitación para ese espacio, ¿sí? En un sitio en el campo, ¿sí? Una reserva donde podamos con música, con instrumentos, sí, y hacer meditación, hacer un espacio de introspección, ¿sí?
y llevar un diálogo que podría ser círculo de palabra, donde se pueda soltarnos en un ambiente de total confianza y tranquilidad y encontrar allí muchos dones, muchos valores allí que están durmiendo y esperando ser reconocidos. Bueno, Ago, de verdad que quedo muy complacida con la información que nos has compartido. Espero que así mismo sea para todas las personas que nos están siguiendo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para después. Realmente sí, cuando me dijiste que era una hora, pues sí, y como tienes tan buenas preguntas, sí, creo que se me quedaron como dos de todas las que me hiciste así, que no alcancé ni a terminarlas bien. Y pues ya podríamos hablar un poco más, si te parece, de pronto también de lo que me preguntabas, que fue una pregunta que quedó a medias, como el clima astral, pero no para dar noticias, porque pues eso ya lo encontramos en el YouTube, sino para mostrar qué hacer con esas energías, ¿sí? ¿Qué hacer con esas energías, sí? Entonces, por ejemplo, tu caso, la pregunta que me haces puntual del viaje a Quito, ahora te voy a decir, pues ya fuera de cámara, que cómo manejar el tema. Y entonces así es que se toma la herramienta, ¿sí? Se toma la herramienta. Ya como noticia, pues como para dar un punto final a los que están viendo, nos van a ver, ¿sí? Pues sí, quiero dejarles como un puntecito más hablando de la astrología, y es que en este año que 2026, los planetas transpersonales, que son Urano, Plutón, Neptuno, un social que es Saturno, y en el caso de Júpiter, que también es un planeta social expansivo, todos se van a cambiar de signo, van a pasar de un signo a otro. Plutón ya pasó en este año, ya en 2024 pasó a Acuario, y Urano entró en Aries y se retrogradó para Tauro, pero en este año 2026, en abril, va a ingresar a Géminis. Entonces, estos planetas personales con Saturno y Neptuno, que están en Piscis, van a pasar a Aries. Entonces, es un inicio del zodiaco muy potente para todos, ¿sí? No importa qué signo sea, ni el ascendente, ni donde tenga la luna, es una especie de, como que ahorita que estamos viendo, una especie de reseteo en el cual estamos como comprendiendo qué es lo que nos ha pasado, como que como que acabamos de terminar de salir del mar de Piscis, que es como mucho lo que me llega que estás viviendo, ¿sí? Entonces como que me voy un descanso, como que me voy una para, qué es que pasó, dónde pego, pero ya ahora en febrero, como que el 20 de febrero más o menos, estos dos planetas, Saturno y Neptuno, se entran a Aries a iniciar un nuevo ciclo zodiaco, y entonces es bastante contundente en muchos niveles de vida para todos. Entonces que todos, digamos, van a surgir los emprendimientos, la vocación, toda la parte profesional, como que vamos a ver para dónde vamos a pegar cada uno, ¿sí? Entonces es como lo que les anuncio, pues así como un abrebocas. Y si se dan las cosas y Catalina lo aprecia, como me lo está diciendo, pues con mucho gusto pues podríamos hacer más preguntas en la siguiente ocasión sobre el respeto, y que todos podamos pues tener una bonita comprensión de la astrología, que finalmente va a ser una herramienta que nos va a servir para esa navegación. Muchas Qué gracias. chévere. De todas maneras, dejen sus preguntas abajo en los comentarios y ya pues ahí estaremos contestando lo que se pueda contestar. Recuerden seguirnos, van a encontrar la información de Ago si quieren contactarlo, que de verdad me parece súper interesante, no vayan a desaprovechar eso. Para los hombres, prepárense, la ciudad de Cali se viene con una actividad muy bonita, entonces para que no la desaprovechen. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Yo creo que con esto terminamos, ya nos veríamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Catalina. Ahora te doy el abrazo porque eso no me queda así. Gracias a todos, amigos, por escuchar. Chao, chao.